Bueno, muy buenas tardes, chicos. El día de hoy terminamos nuestro, nuestra teorización del pre-test de lectura crítica, muchachos. La sesión del sábado habíamos terminado de ver como todas las corrientes filosóficas más relevantes que hay, ¿cierto? Vimos una por una. Nos queda hablar un poquito acerca de lo que es el origen de la filosofía y algunos filósofos eh, de, esta, de esta filosofía antigua, ¿listo? Y posterior a ello pues entraremos a hacer un par de simulacros para ir adaptándonos. Entonces vamos a lo que nos compete, muchachos. El origen de la filosofía. Bueno, ¿dónde nace la filosofía? Como tal, muchachos, digamos que conocimientos filosóficos y debates se han dado desde la antigüedad y desde distintas culturas que no solo fueron los griegos, ¿cierto? Los chinos, por ejemplo, también tenían sus propias filosofías y demás. Pero digamos que donde se propaga, donde se explota, por decirlo así, donde más cabida se le va a dar a esta filosofía es en Grecia. Por allá en el siglo VII antes de Cristo empiezan a nacer todos estos procesos culturales que van a tener un gran alcance histórico, ¿cierto? Entonces digamos que empiezan a haber nuevas formas de reaccionar a la condición humana. Es decir, el ser humano desde siempre se ha preguntado sobre todas las cosas de su existencia. Por eso existen las teorías religiosas o míticas, ¿cierto? O mágicas que explican lo que es inexplicable, ¿cierto? Cuando algo no se puede explicar, pues se le atribuye a la magia, a la religión o a las ciencias místicas y demás, ¿cierto? Entonces, eso venía siendo así. Pero en Grecia, los habitantes de este lugar intentan como encontrar las respuestas a esta verdad sin tener que decir, oiga, venga, vamos a decir que fue algo mágico o algo sobrenatural, no. Démosle una explicación humana, una explicación lógica, ¿cierto? Entonces, es decirlo así, que se empieza a intentar explicar el mundo, ¿cierto? Por ejemplo, como hablar del fuego, del agua, ¿cierto? Como uno sabe que eso es consciente, o sea, uno es consciente que eso es importante, ¿cierto? Pues la mente humana también empieza a asimilar que hay otras cosas que son importantes. Por ejemplo, todo lo que sea explicar el mundo y no hablar de fantasías míticas, sino ir a una realidad, ¿cierto? Entonces, en Grecia, perdón, se empieza a analizar la naturaleza, todo lo que es la naturaleza, el entorno. A eso se le va a llamar la fisis o física, ¿cierto? Entonces, en ese entonces, a los filósofos no se les llamaba filósofos, se les llamaba físicos o fisiólogos, porque ellos hablaban de la fisis, que era la naturaleza, ¿cierto? De ahí, pues con el tiempo este término se va a acuñar y se les va a llamar a los filósofos, pues como los conocemos, filósofos. Eh, Aquí podemos ver un poquito del contexto geográfico de cómo se da la filosofía en la antigua Grecia. Este es el mapa que muestra como los territorios que eran griegos y se divide en las tres épocas, en la época presocrática, en la época clásica y en la helenística. La presocrática es la más antigua, son los cuadritos que tienen gris claro, como por ejemplo donde vemos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Zenón, Parmínides, Demócrito, Protágoras, Anaxágoras, Pitágoras, Heráclito, todos ellos son filósofos de la época griega presocrática, de la más antigua. Luego entra la clásica, donde están los más duros, por decirlo así, Aristóteles, Platón, Sócrates, ahí los podemos ver en puntos negros, y luego entra la época helenística, donde vemos a personajes como Panecio, Posidonio, Epicuro, Pirrón, todos estos filósofos que ya hicieron parte de lo que sería la filosofía helenística. Ahora bien, mis muchachos, vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos filósofos griegos, ¿cierto? Vamos a empezar por Sócrates. Sócrates nació en Atenas, dicen que nació en el 470 a.C., digamos que muchos de estos filósofos no se sabe cuándo nacieron, no se sabe cuándo murieron, e inclusive no se sabe si algunos de ellos existieron en la realidad, ¿cierto? Bueno, Sócrates al principio se interesó por la naturaleza, ¿cierto? Basándose en la filosofía de Anaxágoras y Empedocles, pero después el hombre empieza a centrar su motivación filosófica hacia otros lados. Es decir, empieza a enfocarse hacia la moral y hacia el hombre.
sobre, o sea, y coge la moral y el hombre y la pasa por encima de la naturaleza. Entonces, entonces empieza a preguntarse como a preguntas como qué es la virtud, qué es el bien, cómo vivir. eh, bueno, digamos que tenía una insistencia en que una vida sin reflexión no merecía ser vivida, ¿cierto? De hecho, Sócrates muere en el año 399 antes de Cristo y esto se da debido a eso, que por sus pensamientos controversiales, por así decirlos, a Sócrates lo ponen entre la espada y la pared, entre el exilio o tomar cicuta. Y esta frase que yo les decía antes, ¿cierto? Que él decía bueno, que la filosofía primero que todo no era una teoría acabada, ¿cierto? Y pues que con tal la vida no tenía sentido si uno no tenía para razonar. Entonces él toma la cicuta y decide morir, ¿cierto? Bueno, esto frente a Sócrates. Luego por otro lado estaría Platón, otro de los grandes aquí en la filosofía griega antigua. Él nació dentro de una familia aristocrática, es decir, que la familia de Platón sí tenía, digamos que recursos, ¿no? Era mucho más adinerada. Dicen que Platón pudo haber sido ateniense, eh, no se sabe. Dice que nació entre el año 428 o el 427 antes de Cristo. Él no se llamaba Platón, el verdadero nombre de él era Aristócles, eh, pero se le conoció como Platón porque sus espaldas eran muy anchas, era de espalda ancha, entonces le decían Platón. Él fue discípulo de Sócrates, del anterior que habíamos hablado, y fue influenciado por la filosofía de Pitágoras, la filosofía pitagórica. Él crea una escuela en Atenas, ¿cierto? Pero no es una escuela como nosotros pensamos lo que es el colegio, sino una escuela es un grupo, digamos por decirlo así, de discípulos de él, donde él expresa sus pensamientos filosóficos y bueno, crea filósofos por decirlo así, ¿cierto? Esto lo hizo en cercanías a un santuario consagrado al hombre academo, eh, y pues por ende, por eso pues, por decirlo así, la escuela que él forma se va a llamar la academia. De ahí nace ese nombre de la academia. La academia nace del héroe Academo, porque pues al lado de ahí de ese santuario fue que Platón puso su escuela, por decirlo así. Eh, bueno, él viajó por varios lados. La mayoría de la obra que tiene él se escribió fue en forma de diálogos y de cartas. Eh, Aquí abajo vamos a ver un poquito el mapa acerca de cómo era básicamente la filosofía de Platón. Entonces, bueno, vemos la teoría de las ideas, ¿cierto? Donde el man distingue el mundo sensible del mundo inteligible, son dos cosas distintas para Platón. También está la alegoría de la caverna, importante si la pueden leer la alegoría de la caverna para que entiendan, o el mito de la caverna lo pueden encontrar también así. También Platón habló del bien, de la belleza, de la justicia, eh, habló de la amnesis, que es conocer, es recordar, ¿cierto? También tocó un poco de antropología cuando habló del dualismo de lo que es el alma y el cuerpo. Habló de política cuando criticó la organización social y lo que es el filósofo rey o el filósofo consagrado como por decirlo así una estrella cuando pues en realidad no es así. En ética habló de lo que eran las virtudes del alma, en la psicología habló un poco de lo que es el alma racional, el alma volitiva, el alma concupisciente. Vamos a continuar, tenemos aquí a otros filósofos, vamos a hablar ahora de Aristóteles, otro de los grandes filósofos de la antigüedad griega. Aristóteles también se le conocía como el estagirita, ese era el nombre que también le tenían como el seudónimo, y esto era porque él nació en la ciudad de Macedonia de Estagira, entonces le decía por eso el estagirita. Nació en el 384 o 383 a.C., a los 17 años viajó a Atenas, ingresa a la Academia de Platón, donde estudió durante 20 años, es decir, él fue un discípulo de Platón durante 20 años. Cuando muere Platón, él abandona la academia y se traslada a la ciudad de Asos, luego a Lesbos, y luego por allá en el 343 vuelve a Macedonia. Mucho más adelante, en el 335 a.C., él regresa a Atenas y crea una nueva escuela. A esta escuela le puso el nombre de El Liceo. Entonces se dan cuenta que el nombre Liceo y Academia son nombres que vienen de la antigüedad. ¿Por qué le puso el Liceo? Bueno,
porque estaba en un recinto, o sea, el lugar que él tomó para crear como su escuela, por decirlo así, era un lugar, ¿cierto?, que era dedicado a Apolo Leicos, que era el cazador de, Apolo Liqueios, perdón, que era el cazador de lobos. Entonces de ahí nace el nombre, pues, como de liceo, ¿cierto?, de Liqueios. Aristóteles muere en el 322, tan solo como 13 años después de haber fundado su escuela. Murió un año después de que murió Alejandro de Macedonia. La mayor parte de la obra de Aristóteles se pierde en el avance de la humanidad, y lo que hoy conocemos, digamos que es el corpus aristotélico, o sea, como lo que queda de la obra de él, fue organizado por dos discípulos de él, dos escritores, otros dos filósofos que escribieron como el conocimiento de Aristóteles, ¿cierto? Y pues, basados en fragmentos que hallaron anterior y posteriormente, que habían sido parte de la obra de Aristóteles. ¿Listo? Aquí vamos a ver un poquito de cómo Aristóteles concebía las cosas en la filosofía. Entonces, de la física a la metafísica. Él fue de los primeros que habló de la metafísica, es decir, de hablar del ser. Entonces, ahí vemos el ileformismo, lo que es la sustancia del accidente, el acto y potencia, las cuatro causas, el motor inmóvil, la teleología. Todos estos términos es importante que si los pueden consultar por aparte, mejor, como repaso, ¿listo? Frente a cosmología, habló del mundo sublunar, el geocentrismo. Bueno, estas teorías, digamos que hoy en día ya no son tan válidas, pero bueno, eran importantes en su momento. El mundo supralunar. Habló de ética y política, hablando del eudemonismo y el animal de la polis. Esto es bien interesante, el tema del animal de la polis, porque tiene que ver con la política en las ciudades. También habló de lógica, habló de las categorías, de la silogística, habló de estética, y aquí es muy importante porque en estética él habla de dos cosas muy importantes, retórica y poética. Él tiene un libro sobre la retórica y la poética, y aquí en esta Aristóteles es uno de los primeros que va a mostrar avances frente a lo que va a ser una filosofía del lenguaje. Fue de los primeros que pensó en el lenguaje. ¿En qué fue primero? ¿Pensamiento o lenguaje? Y empezó a hacer sus propias aproximaciones. Aquí ya esto sería lo que sería la filosofía antigua de los griegos. Después de ellos llega la época de los romanos, como ustedes saben. Los romanos, digamos que fueron, por decirlo así, tomaron muchos elementos, tanto de la mitología como de la filosofía de los griegos, para su propia sociedad. Todo digamos que el mundo heleno que había en este momento, empieza como a consolidarse en esta época del 323 a.C., ¿cierto? Y acaban como la organización política administrativa que tenían las polis, las ciudades griegas antiguas, ¿cierto? Entonces el imperio griego empieza como a perderse política y militarmente, ¿cierto? Y Roma empieza a consolidarse como una de las grandes repúblicas. Pues después se va a volver un imperio, ¿no? Y se empieza a expandir y apropiarse de la herencia cultural helénica, es decir, de los griegos, ¿cierto? Es decir, ellos toman los aportes de la cultura de los griegos y la hacen como si fueran de ellos, ¿cierto? Cuando ya llega el siglo I antes de Cristo, ya Roma se convierte en un imperio. En el siglo IV después de Cristo, este imperio empieza a dividirse en el Roma occidental y el otro sería el Bizancio, que es como Roma oriental, ¿cierto? Aquí ya cuando empieza como a haber la ruptura entre Roma, dentro de como tal el imperio. Bueno, la ciudad de Bizancio luego va a volverse Constantinopla, y bueno, fue como el mayor centro cultural e intelectual hasta el siglo XV, pues, de esta gente, hasta que pues, los turcos invadieron la ciudad. ¿Qué podemos ver dentro de la filosofía romana? Bueno, se dice helenístico-romana es porque pues tomaron elementos de la helenística, de toda esta filosofía griega y la adaptaron a la filosofía romana. Entonces está la ataraxia, ¿cierto? Las éticas de la ataraxia como el epicurismo, el estoicismo y el pirronismo, que son pues corrientes de tres filósofos, ¿cierto? De Epicuro, de Estoico y de Pirrón, que son tres filósofos. Y también trabajaron lo que es la ética metafísico-religiosa, con el neoplatonismo. Se llama neoplatonismo porque son ideas como que se basaron en Platón, pero son nuevas ideas, ¿cierto? Son planteadas en un nuevo contexto. Ahora bien, compañeros, vamos a entrar en la filosofía medieval y moderna y demás para acabar. Por favor, en el siguiente video podemos ver eso.